Bueno, buenas noches para todas las que se sumaron, las que se sumaron recién, las que se habían sumado antes, eso quise decir. Vamos a arrancar entonces con la segunda clase, ¿sí? Recién Melanie me preguntaba lo de el carácter temporal o el carácter definitivo. Hola Janina, ¿cómo va? A ver, antes de meternos en lo que es el carácter temporal o definitivo, ¿se entendió bien lo que es una importación, lo que es una exportación? Hasta ahí ese concepto, el tema de cuándo empiezan, cuándo terminan, ¿hasta ahí vamos bien? Genial. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada y seguimos con lo que tiene que ver con la secuencia, estoy retrabada hoy, perdón, con la secuencia de importación y de exportación. Cuando nosotros estamos hablando de importaciones y de exportaciones, pueden, digamos, estas importaciones y exportaciones pueden ser de diferente manera, ¿sí? Ahora, o mejor dicho, por ahora, las vamos a clasificar en temporales y definitivas. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, comprando un producto, vamos a llamarle para que sea más fácil, una materia prima, ¿sí? Nosotros compramos, creo que les había puesto el ejemplo en las remeras. Yo soy una marca que vendo indumentaria. Por un lado, la vendo acá, pero por el otro lado, esa indumentaria la vendo afuera, al país que sea, no importa. Entonces, por X motivo, por los precios, por la calidad, por lo que fuese, yo considero que la tela, por ejemplo, que viene, no sé, de la India, es mejor, me conviene más que la que compro acá. Entonces, yo hago una importación de telas, hago un proceso de producción, ¿sí? Una transformación de esa tela y vuelvo a venderla para afuera. Eso es una importación temporal. Después la vamos a denominar con otro nombre, pero por ahora vamos con eso. Ahora, si yo compro la tela, hago el proceso de producción, pero la voy a vender acá, no vendo para afuera, solamente vendo en lo que se llama el mercado interno, eso es una importación definitiva. ¿Se entendió? Sobre todo Melanie, que era la que me había dicho que no entendía bien. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros cuando hablamos de, como dije recién, importaciones y exportaciones, vamos a ver que se pueden clasificar, como dije antes, por ahora en temporal o definitiva o suspensiva o definitiva. ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque cuando nosotros vayamos avanzando, vamos a ver, cuando lleguemos a la parte de los tributos o de los aranceles, vamos a ver que esos tributos y aranceles van a ser diferentes si es una importación temporal o si es una importación definitiva. Por eso necesito que se entienda bien esta diferencia, ¿sí?
Otra cosa que vimos, dijimos que esta secuencia que se hace, esta operación de compra-venta internacional que se hace, siempre sigue ciertos pasos. Esos pasos se denominan como secuencia de importación y exportación. ¿Ok? Esperen que voy avanzando, así van estando ubicadas. Entonces, esto es una secuencia cronológica, una sucesión cronológica. Siempre se va a ir dando de la misma manera, las mismas operaciones y los mismos trámites. En principio, decimos que son trámites y operaciones que se hacen entre el importador y el exportador. ¿Y por qué digo en principio? Porque en la primera, esta secuencia se divide en tres partes. En la primera parte y en la segunda parte, los únicos dos que intervienen son, casualmente, el importador y el exportador. En la tercera parte, que es la de implementación, o sea, es como la compraventa propiamente dicha, empiezan a intervenir bancos y, bueno, otras entidades, pero que en realidad, por ejemplo, los bancos van a estar actuando en nombre de, ¿sí? Es decir, el banco no actúa en nombre propio, sino que va a actuar en nombre del importador o del exportador. Con lo cual, cuando yo me refiero y digo, en las dos primeras intervienen solamente el comprador y el vendedor y después intervienen los bancos, quiero hacer esta aclaración porque por ahí se interpreta mal. Los bancos no es que intervienen porque intervienen, sino que intervienen en nombre de. De hecho, lo que sucede es que cuando empiezan a intervenir estos bancos, después no, por decirlo de alguna manera, no hay más diálogo entre comprador y vendedor, personas, ¿sí? Sino que toda como conversación, trámite, mando documento y demás se hace entre bancos, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profesora, siempre una importación se paga por banco. Sí. ¿Hasta acá vamos bien entonces? Ok, quería hacer esta aclaración porque por ahí se malinterpreta esto de que al empezar a intervenir los bancos intervienen como en nombre propio y en realidad no es así. ¿Ok? Nosotros el martes, porque iba diferente con ustedes y con el otro grupo, ¿empezamos a ver esta secuencia o no llegamos? Sí, habíamos empezado a hablar de decisión, de pedir un presupuesto, una contraoferta, eso habíamos hablado. Ok, pero por eso digo, esto por ejemplo de cómo es la primera etapa, cómo es la segunda, ¿la vimos o no? ¿Hasta dónde llegamos? Creo que solamente la charlamos. Yo como leí un poco del PDF, no sé, no me acuerdo. Ok. No, solamente dijo los pasos, pero no entró en detalle. Por eso, no empezamos con esto. No, solamente dijo cada paso, pero no entró en detalle. Listo, perfecto. Entonces arrancamos por ahí. En la primera etapa, ¿sí?, que es la etapa de investigación y análisis, el importador lo que va a hacer es empezar a investigar mercados proveedores y el régimen tributario. Ahora, cuando hablamos de investigar mercados proveedores, ¿qué se supone que, o sea, qué interpretan ustedes que significa investigar los mercados?
Y mercado a diferentes países, por ejemplo. Claro, pero ¿a qué te referís cuando decís mercado? ¿Qué investiga? Y el producto que yo quiero comprar coco rallado, entonces como ya dije, tengo 3 opciones de países, Brasil, Ceilán y Tailandia. Entonces voy a esos lugares, a los exportadores de esos lugares, y bueno, pido cotización. Ok, pero solamente lo que hago es ir a, por ejemplo, a ver, en realidad podés investigar y pedir cotización en 3 países diferentes o en diferentes empresas de un mismo país. ¿Sí? No hace falta que yo sí o sí investigue diferentes países. ¿Está bien? Ahora, cuando, por ejemplo, para hacérselo más fácil, yo me pongo a investigar cómo es la operatoria de esa marca, por ejemplo, cómo está posicionado esa marca dentro de su propio país, o no lo tomo en cuenta. Sería de suma importancia tenerlo en cuenta porque justamente ves la calidad del producto también, o sea, es una forma de medir la calidad del producto. Exactamente, ¿sí? Por eso digo, cuando nosotros hablamos de investigar mercados proveedores, también, más allá de pedirle una cotización, también tenemos que tratar de ver, digamos, qué onda esa marca o esa empresa dentro de su propio país. ¿Por qué? Porque, como decía Emilia recién, esto a mí me va a terminar dando como la pauta o un parámetro de, a ver, si es la marca número 1 y le vende a todo el mundo, yo puedo deducir que el producto es bueno. Ahora, si no le vende a nadie, ¿sí? Eso también a mí me está demostrando algo. O sea, si no le vende a nadie, ¿por qué no le vende a nadie? ¿Porque el producto es malo? ¿Porque es caro? ¿Decide exportar porque si no, no sabe dónde meterse los productos? ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de investigar mercados proveedores, tenemos que tomar en cuenta todo más allá de la oferta que me puedan hacer a mí. ¿Por qué? Porque quizás, como casualmente allá no le vende a nadie, lo quiere exportar y lo vende baratísimo para sacar, por decirlo de alguna manera, como sacárselo de encima, y después quien se lleva el fiasco soy yo. ¿Está bien? Y por el otro lado, el importador tiene que saber, ver cuál es el régimen tributario nuestro, ¿sí? O sea, va a importar qué va a ser lo que tenga que pagar, en definitiva es eso, para poder determinar el costo total de la mercadería. Es decir, yo recibo una oferta, 5.000, tengo que pagar 1.000 de tributos, bueno, el costo total va a ser de 6.000. ¿Está bien? Por el otro lado, el exportador lo que hace es, o sea, va a decidir ingresar a otros mercados y lo que va a hacer es armar, que generalmente lo tienen armado, no es que lo arman para cada uno, lo que cambian son las cantidades, lo que se llama un proyecto exportador. Y este proyecto exportador es muy importante, ¿por qué? Porque va a tener presupuesto, responsabilidades y plazo de desarrollo. El presupuesto generalmente es lo que más va a cambiar. Las responsabilidades, como dijimos la clase pasada, van a estar dadas por los 5 terms. Y el plazo de desarrollo va a ser en función de su propia producción. ¿Ok? Pero que esto más o menos ya lo tiene más o menos sabido, ¿sí? Puede llegar a variar de acuerdo a la cantidad que le estén comprando, pero en definitiva las marcas generalmente para exportar es porque ya tienen un tiempo antes trabajando en el mercado interno, con lo cual ya sus tiempos de producción los tienen recontra conocidos, ¿sí?
Pero sí, como dije el otro día, es importante esto porque en base a este proyecto exportador es cómo se va a desarrollar toda la operación. Acá, o sea, acá este es el punto de partida, después va a estar esto de la oferta y la contraoferta, pero es lo que establece como la base para después seguir las negociaciones, ¿sí? Una vez que el comprador o el importador tiene las diferentes ofertas, no hay un número de decir, bueno, tengo que pedir 1 o 5, eso es a criterio de cada marca. Lo que va a hacer es decidir la oferta que más le conviene y, bueno, el vendedor en realidad al principio trata de hacer la venta de manera directa para después empezar a participar de ferias internacionales en donde básicamente tiene que ver con que en las ferias internacionales se supondría, por lo menos, que podría llegar a tener mucho más clientes que si lo hace de manera directa, ¿sí? Entonces, para poder llegar a eso, tiene que tener bien aceitado el tema de los proyectos exportadores, con los plazos de entrega y demás. Entonces, generalmente eligen primero hacerlo de manera directa, con lo cual dice, bueno, un cliente, 5 clientes y me manejo, o no, con 1 me alcanza. Y después, una vez que como que aceita la parte internacional, que generalmente va en paralelo con el mercado interno, a veces no, después pasa a lo que son las ferias internacionales como para poder de última crecer en cuanto a la comercialización internacional. Una vez que se decide esto, viene la parte de la implementación y los trámites. Vamos primero por el importador. Lo primero que tiene que hacer es inscribirse en el registro de importadores y exportadores. Importador que no esté inscripto no puede hacer la operatoria por más que tenga todo decidido, tenga la plata, tenga todo. Si no está inscripto, no hace la operación. Una vez que esté inscripto, va a analizar esa oferta, ese proyecto exportador. En el caso de que quiera, puede solicitar muestras, fichas técnicas, porque en realidad esto va a depender del producto, ¿sí? O sea, si Mónica antes decía el coco rallado, y bueno, quizás necesite una muestra de ese coco rallado para saber, por ejemplo, la calidad de ese producto, ¿sí? Por ahí, si yo estoy comprando, no sé, algodón, bueno, no necesito una muestra, ¿sí? Si yo estoy comprando piezas para armar algún producto, necesite una ficha técnica, ¿sí? Va a depender del tipo de producto. Una vez que recibe esa oferta, la analiza, va a ser una contraoferta. Esta contraoferta puede ser que cambie el presupuesto, puede ser que cambie las responsabilidades, es decir, el Incoterm que se usa, o puede ser que cambie el plazo de entrega, o puede ser que cambie todo, ¿no? Pero generalmente se cambia una de esas cosas. Y el vendedor, que también se tiene que inscribir en el mismo registro de importadores y exportadores, analiza esa contraoferta y vuelve a hacer una segunda oferta, que es la que va a aceptar el importador. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Seguro? Ok. Entonces,
El comprador lo que va a hacer es decirle al banco que tiene que pagar con un crédito documentario al banco del exportador, pero que antes de pagar tiene que pedir cierta documentación. ¿Qué documentación va a pedir? Ahora después vamos a ver de qué se trata cada documento, Tiene que pedir la factura pro forma, la factura comercial y la lista de embalaje. Eso con respecto a la parte, por decir, económica, ¿sí? Donde va a estar establecido los precios. Por el otro lado, tiene que pedir cierta documentación para lo que es el control de la mercadería. Y acá entran todos los certificados. Certificados que, de nuevo, va a depender del tipo de mercadería que estemos comercializando. Hay en algunos que se necesita un certificado de origen, otros que se necesita un certificado fitosanitario, ¿sí? Eso va a depender del tipo de mercadería que estemos comprando. Como puede ser que necesite más de uno, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de documentos que se piden para el control de la mercadería. ¿Qué control? No sé, el control que se hace cuando ingresa al país, la mercadería. Sí. ¿Qué sería la cantidad, el peso, lo que es? Cuando ingresa, cuando se hace una importación, la mayoría de la mercadería, la Dirección General de Aduanas hace un control de esa mercadería. Digo, la mayoría, ya vamos a ver los tipos de controles que se hacen, ¿sí? Pero lo que es la Dirección General de Aduanas hace un control más exhaustivo, menos exhaustivo, cuando esa mercadería ingresa al país. Si no se hace ese control, la mercadería no puede ser retirada, ¿sí? Y por último, de acuerdo al medio de transporte que se utilice, la documentación que el comprador va a pedir puede ser el conocimiento de embarque, el conocimiento de transporte terrestre, la guía aérea, un documento de transporte multimodal y una póliza de seguro. ¿Por qué una póliza de seguro? Y por ahí el barco se hunde o se cae un contenedor. Sí. La cuestión acá es quién se hace cargo de la mercadería si a esa mercadería le pasa algo. Tengamos en cuenta que nosotros estamos hablando de distancias que son grandes, ¿sí? Con lo cual pueden pasar cosas en el medio. Y tomémoslo como, a ver, como que la mercadería recién decía un container. Bueno, supónganse, más allá de ese container que tiene productos, tómenlo como que ese container es plata, ¿sí? O sea, no son operaciones de 10.000 pesos. Entonces, si a esa mercadería algo le pasa, lógicamente tiene que estar asegurada. En lo más fácil, para que se den una idea, es cuando, ¿vieron por ahí que, no sé, en una ruta se da vuelta un camión o choca un camión o lo que sea y se desparrama toda la mercadería? Que muchas veces pasa que la gente va y se lleva las cosas y todas esas cuestiones. Bueno, alguien se tiene que hacer cargo de esa mercadería, ¿sí? Porque si no, sería una pérdida. ¿Para quién? ¿Quién se hace cargo? ¿Para quién lo pierde? Porque acuérdense que hasta este momento hay un crédito, no hay plata todavía. Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo de esa mercadería que... Ahí voy, Melanie. ¿Quién se tiene que hacer cargo de esa mercadería que quedó desparramada al costado de la ruta? O de ese container que se hundió en el agua. Se hace cargo
¿El exportador o se hace cargo el importador? Porque en realidad la mercadería estaba llegando para el importador, pero el importador todavía no la pagó. ¿Se entiende? Es Eso como depende en dónde se haya perdido la mercadería. En realidad va a depender del Incoterm que estén utilizando. Ya llegamos a los Incoterms. Hoy terminamos con ese tema. Es como un contrato. ¿Qué cosa si es como un contrato? ¿La póliza de seguro? Sí, en realidad una póliza de seguro es un contrato. Funciona de otra manera, pero es un contrato. O sea, lo que esté establecido en la póliza de seguro es quién se hace cargo y a nombre de quién esté. Lo que pasa es que esta póliza de seguro alguien la tiene que pagar. Entonces, en los Incoterms, lo que se determina es eso, quién paga la póliza de seguro. ¿Ok? La póliza de seguro sería como lo del auto, ¿no? De a una, chicas, pues no las entiendo si no. Por ejemplo, cuando uno paga el seguro, contratarse una empresa terciarizada, tercero sería, ¿qué es lo que se tiene que hacer cargo? También el producto no llegó nunca a destino, ahí es el tema que al no llegar, también se tendría que ocupar lo que es el seguro, la aseguradora, ¿no? Por eso digo, depende del Incoterm que se utilice. Ahora vamos a llegar a los Incoterms. Pero depende del Incoterm que se utilice, es quién paga esa póliza y a nombre de quién o quién se tiene que hacer cargo o quién pierde por esa mercadería. ¿Sí? Decime, Emilia. Sí, no, yo iba a decir, bueno, también dependiendo del Incoterm, pero yo decía por ahí que uno, el que paga el seguro, no es el que se haría cargo de la mercadería, sino que justamente, por ejemplo, el importador paga el seguro y el exportador se tendría que hacer cargo de la mercadería si se pierde, porque yo me estoy asegurando de que ellos justamente me devuelvan o por lo menos no gastar la plata, ese crédito que no se efectúe si no llega la mercadería. Sí, por eso, en realidad depende, o sea, sueno como súper reiterativa con esto. Ahora cuando veamos los Incoterms me van a entender por qué. Pero todo depende, por eso es que es esto de la oferta y la contraoferta. Porque se están, más allá de lo que es el presupuesto, es decir, quién se está haciendo cargo. Y por eso generalmente es lo que más se negocia. Porque si no, es como decir, a ver, no, hacete cargo vos, no, me hago cargo yo, no te haces cargo vos. Entonces está ahí porque si llegase a pasar algo, es quien en definitiva estaría perdiendo. ¿Sí? ¿Janina? Sí, generalmente igual se hace cargo el vendedor. Si vende 5 piezas, falta una, generalmente lo tiene que reponer porque es parte de lo que es la venta. Se lo mandan a su cliente, que es el comprador, pero le llegan 5, no sabe qué pasa en el camino, por más que tenga una aseguradora. Sí, sí, por eso digo, a ver, hay una cláusula que se va a tener que cumplir. Después de ahí va a depender también, ya voy Mónica, después de ahí va a depender mucho también de cómo actúe o deje de actuar ese exportador. Porque ponele, como decís vos, no sé, faltó una pieza. Muchas veces, más allá de lo que es la póliza, el vendedor o el exportador prefiere decir, bueno, te lo mando como un gesto de buena voluntad. Para no perder el cliente. Y claro, digamos. no sé si no perder, pero por lo menos tengo posibilidad de que me vuelva a comprar, a ponerse en decir, ah, no, yo ya te lo mandé. ¿Por qué? Porque ese cliente no le vuelve a comprar nunca más. ¿Sí? Entonces también hay un juego de parte del exportador que maneja muchas veces las cosas de acuerdo a cómo le convienen. Ahora, si mandan 1000 piezas y le falta una, es una cosa.
Si manda 1000 piezas y le faltan 100, es otra. ¿Sí? Por eso digo, ahí hay un juego entre importador y exportador que, bueno, va más allá del Incoterm que se puede utilizar. Mónica, decime. No me acuerdo, era algo referente a algo que había dicho Miriam, pero no, ya no me acuerdo. No hay problema, si cualquier cosa te acordás, me avisás. Entonces, importador, exportador. El banco del importador lo que hace es abrir un crédito documentario en la plaza, del vendedor, que va a tener un banco que se llama el banco corresponsal. ¿Sí? Ese banco corresponsal lo que va a hacer es avisarle al exportador, que tiene ese crédito a favor suyo. Acá puede pasar que el vendedor solicite un crédito o no, todo va a depender de la capacidad financiera que tenga. Generalmente, cuando empiezan, suelen solicitar un crédito porque todavía no tienen financieramente el respaldo, pero no es obligatorio. Va a preparar la mercadería y va a acordar con el despachante de aduanas para que realice el embarque. Hasta ahora, al despachante de aduanas no lo habíamos nombrado. El despachante de aduanas lo que hace es confeccionar toda la documentación y la va, lo que se llama, a validar en el sistema informático Malvina, el SIM, ¿sí? Que es un sistema que utiliza la Dirección General de Aduanas para registrar las operaciones de compra-venta internacional. Y toda la documentación que recibió la manda a la Dirección General de Aduanas. ¿Ok? Una vez pasa eso, abuelita queda acá, perdón. El banco corresponsal, que es el banco del vendedor, tiene toda la documentación que le manda el vendedor, ¿sí? Recibe toda esa documentación y habilita el pago, o habilita en realidad como el crédito, confirma este crédito, porque dice, bueno, ya está, tengo todos los documentos, podemos avanzar, porque hasta ese momento él no sabe qué es lo que va a pasar, y habilita el valor para ese vendedor. Manda los documentos al banco emisor, por eso yo decía, acá intervienen los bancos, pero intervienen en relación con sus clientes o en representación con sus clientes, ¿sí? Recibe todos los documentos y frente a esos documentos lo que hace es pagar al vendedor, ¿ok? El despachante de aduanas, una vez que tiene todos los documentos, todo, va a abonar los tributos que corresponden. Aranceles, impuestos y demás. El comprador, una vez que está hecho el control aduanero, se va a llevar la mercadería y le va a notificar a el vendedor que recibió la mercadería, ok. ¿Sí? Esa es la secuencia. Esos son los pasos que se van dando en una operación de compraventa internacional. ¿Hay alguna duda? ¿Algún paso que no se haya entendido? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿El despachante de aduana es un empleado de la Dirección General de Aduana o es un empleado de la empresa? Uno lo contrata a la empresa que va a importar mercadería. Ahí te respondo cuando vemos todas las partes que intervienen en la operación en este tipo de operaciones. Justamente ahora vamos a eso. A ver, entonces, en las operaciones de compra-venta internacional tenemos los importadores y los exportadores, con la aclaración que tanto uno como el otro pueden ser personas físicas o personas jurídicas.
¿Sí? Uno va a ser el que compra, el otro va a ser el que vende. Los bancos que intervienen. El banco del comprador o del importador es el banco emisor, ¿ok? Que es quien abre el crédito, recibe la documentación y paga. El banco corresponsal es el banco del exportador, ¿ok? Que remite toda la documentación y le va a cobrar y le va a dar la plata al vendedor. ¿Sí? Llegamos al despachante de aduanas. El despachante de aduanas es una persona que el comprador o el vendedor, porque en realidad lo necesitan tanto el importador como el exportador, que uno por responder así de esa manera, los contratan. No, a ver, muchas veces son personas ajenas a la empresa y muchas veces son personas que terminan trabajando dentro de la empresa, ¿sí? Pero en general son personas que trabajan afuera y que trabajan para un montón de empresas al mismo tiempo. Ahora, lo que sí es importante aclarar es que son personas de existencia visible. ¿Qué significa esto? O sea, ¿por qué hago hincapié en esto de que son personas de existencia visible? ¿Porque firman? No. O sea, sí firman, pero ¿qué les suena de diferente a lo que venía nombrando antes? Como diferente, que alguien tiene que contar, que tiene que tener la mercadería física, tiene que... No. ¿Se acuerdan que cuando definíamos lo que era un importador y un exportador, decíamos que pueden ser personas de existencia visible o de existencia ideal? O sea, personas físicas o personas jurídicas. ¿Sí? Personas, para hacérselo más fácil, o empresas. ¿Sí? El despachante de aduanas son personas, no son empresas. El despachante de aduanas firma como una persona, no firma como una empresa. ¿Se entiende? Sí, igual no lo habíamos, esa palabra no la habíamos visto en martes. ¿Qué palabra? Existencia visible, sí, habíamos hablado de personas jurídicas o personas. Porque habíamos utilizado la palabra ideal. O sea que es visible o ideal. Ya llego. No, en importador y exportador. Me pasé. Pero nosotros el otro día habíamos dicho que los importadores o los exportadores pueden ser de existencia visible o de existencia ideal. Que existencia ideal es decir, existencia jurídica, que en realidad es una empresa, a eso se refiere. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Entonces, otro dato importante con respecto al despachante de aduanas. Los despachantes de aduanas no son obligatorios, son necesarios. Con lo cual, es decisión de cada empresa o de cada persona contratarlos o no. Si una empresa o una persona que va a importar o exportar
quiere hacer todos los trámites, registro, pago de tributos y todo, personalmente puede ir y hacerlo sin ningún tipo de problema. ¿Ok? El tema es... Profe, Sí. usted dice que, o sea, no puede exigir si no quieren el despachante de aduanas, pero sería lo mismo entonces, la empresa tiene que mandar una persona. Sí, el tema en realidad lo que pasa es esto. Vieron que yo recién les dije que el despachante de aduanas tiene que hacer el registro en el sistema SIM, ¿sí? Para poder acceder a ese sistema, después vamos a ver bien cómo se hace todo el registro, ¿eh? Pero el registro, para uno poder ingresar al sistema SIM, tiene que tener un número, llamémoslo así, como una contraseña, ¿bien? Entonces, ese número es para cada persona, o de nuevo, cada persona o cada empresa. Y después, en ese registro se tienen que seguir como ciertos pasos. Ese sistema va dando como ciertas respuestas. No las quiero confundir ahora metiéndome demasiado en eso porque ya lo vamos a ver. Pero digamos, hay como un ida y vuelta de información entre el sistema y esa persona que hace la operación. Entonces, generalmente, como decía recién, si lo hace la persona, yo digo la empresa, ustedes ya saben que puede ser empresas o personas, pero para no complicar, digo empresas. Si lo hace la empresa directamente, ¿sí? Muchas veces lo que pasa es que todo esto de hacer este registro, saber los tipos de respuesta que te puede dar el sistema y demás, es un poco engorroso, ¿sí? Entonces, por eso generalmente se terminan contratando a los despachantes de aduana. Porque, primero, como decía Jessica, si no tendría que haber una persona destinada dentro de la empresa. La diferencia es que de última sería como su tarea adentro de la empresa. No le tendrían que estar pagando a alguien por fuera, porque obviamente al despachante de aduanas le tienen que pagar. Pero sería como que esa persona tendría que, más allá de cualquier otro tipo de trabajo que cumpla dentro de la empresa, tendría que familiarizarse con el que es el sistema SIM y todo eso que a veces complica más las cosas que terminar pagándole a una persona que se dedica a eso, sabe lo que hace y todo termina siendo como mucho más ágil. ¿Ok? Pero es importante el tema de saber que no son obligatorios. ¿Sí? Después, como otra parte interviniente, está el transporte internacional. El transporte internacional, créase o no, es una de las partes que intervienen en una operación. O sea, más allá de que uno diga, bueno, es un camión, es un barco, el transporte se toma como una de las partes porque casualmente es donde se va a transportar toda esa plata, o sea, toda esa mercadería que en definitiva es plata. Entonces, lo que suceda o deje de suceder en ese transporte es sumamente importante, ¿sí? Y por último, interviene obviamente, Dirección General de Aduanas, que se encarga, por un lado, del cumplimiento de todas las normas, del control de la mercadería y, obviamente, de cobrar todo lo que tiene que ver con tributos y todo ese tipo de cosas. Tributos, aranceles, impuestos, hacer las deducciones que haga falta, todo eso lo hace la Dirección General de Aduanas. ¿Dudas, preguntas, consultas? Todos esos tributos, aranceles, impuestos que se pagan, deben ser un porcentaje de lo que se compra. Algunos sí, algunos no. Porque, por ejemplo, vos podés comprar un contenedor, vamos a dejar el coco, compramos uno de cacao,
compramos un contenedor o compramos 2 pantalones en China, ¿cuál es la diferencia de los aranceles? ¿Que es un porcentaje del contenedor o del... Algunos sí, algunos no. Algunos son fijos y otros no. Ya nos vamos a meter en todo eso. Ya vamos a ver todos los tributos que tienen que pagar, los descuentos que se pueden hacer, cuáles son obligatorios, cuáles son optativos, no optativos. Dependiendo del lugar, ya vamos a ver todo eso. Hay en algunos lugares de Argentina que se pagan esos tributos, hay otros lugares en los que no se pagan, pero ya nos vamos a meter en todo eso. No las quiero marear ahora con todo eso, porque si no va a ser un lío. Pero quédate tranquila que ya lo vamos a ver. Por ahora te digo que hay algunos que son porcentajes y hay otros que son fijos. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Son 10 menos 10. Cortamos 5 minutos hasta 10 menos 5, que se me termina la llamada, y volvemos para terminar de ver todos los documentos que intervienen y el tema de los Incoterms. ¿Ok? En 5 minutitos les mando el enlace nuevo.